El eterno Dios, el Padre, envió a su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo, Él es el camino, es la verdad, es la vida, es la luz. Y Él es la gracia, esa gracia que necesitamos, a Jesucristo. Están cordialmente invitados a este programa, La Palabra de su Gracia, juntamente con el pastor Juan Cano. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Hoy en día, gracias a Dios, sea en un teléfono, sea en un iPad, en una computadora, podemos tener información como las generaciones delante nuestras jamás se lo podían imaginar. Yo me acuerdo de jovencito, de niño, de estar obligado a ir día a día a la biblioteca. ¿Por qué? Si querías saber algo, si algo te interesaba, tenías que ir a la biblioteca. En mi caso había un problema, que a mis compañeros de la calle no les gustaba la biblioteca. Más, os tengo que confesar una cosa, que la primera vez que fuimos juntos a una biblioteca fue porque a los principios del año 1980, una biblioteca grande en nuestra ciudad recibió algo semejante a un aparato como un vídeo. En ese momento ni conocíamos el nombre vídeo, pero en esa biblioteca habían puesto un vídeo. Y los compañeros, cuando sabíamos que había un aparato que se podía ver películas, pues ellos fueron, imagínate, lo robaron. Lo tengo que confesar y lo lamento de todo corazón, pero ¿qué hace uno cuando es joven? Muchas cosas estúpidas. Es un milagro que la mayoría de nosotros todavía vive con tantas cosas malas que hemos hecho y peligrosas. Y ese vídeo me acuerdo muy bien que habían dos películas, dos cassettes, y una era sobre la vida social de las hormigas. Y nosotros, tenéis que imaginaros qué sensación para nosotros poder pagar la película, pararla y de nuevo comenzarla. Para nosotros eso era una sensación que no hay palabras como describir. Estábamos acostumbrados a ir al cine, estábamos acostumbrados a ver películas en la tele, pero que nosotros podíamos parar una película y luego dejarla comenzar. Si os digo que 40 o 50 veces vi ese documental sobre la vida social de las hormigas, no exagero. El problema con la biblioteca era que a mí me encantaba ir a la biblioteca. Me encantaba ir detrás de la escuela porque mis compañeros ahí no se daban cuenta y 2 o 3 horas siempre tenía tiempo de estudiar en la biblioteca. Leía muchos libros, estudiaba mucho, sea sobre la fauna, la naturaleza, la constelación del universo, todo cosas que me interesaban. Pero tenía que ir a una biblioteca porque era imposible tener tantos libros en casa. Hoy en día podemos tener en nuestro celular, en nuestro teléfono o en nuestro iPad o lo que sea, tenemos acceso a todas las bibliotecas del mundo. Y si hablas inglés,
si puedes comprender el inglés o el alemán, con que imagínate qué riqueza de información, a cuánta información, a cuántas cosas tienes acceso. Con la Biblia es lo mismo. Cuando yo me convertí en el año 1989, hasta ese momento yo en mi vida había visto una computadora portátil. La primera computadora portátil que vi fue en el 92. Para mí eso fue una revelación, un apocalipsis cuando vi eso. Si yo quería llevarme libros, si yo quería leer algo, estaba obligado a llevarme una maleta, literalmente una maleta pequeña, me llevaba al trabajo. Llevaba en esa maleta, llevaba un diccionario griego, hebreo, alemán, con más de 1400 hojas. Luego tenía otro diccionario que lamentablemente tampoco existe hoy electrónicamente, que era sobre todo el lenguaje del idioma griego antiguo que se encuentra en el Nuevo Testamento, el idioma, o mejor dicho, el dialecto koiné, con sus 11.460 palabras. Y ese diccionario tenía más de 1.500 páginas. Imagínate qué gran tomo. Y ese diccionario contiene, lo tengo en casa todavía, toda palabra griega: quién, cuándo, cómo, en qué obra, qué filósofo, en qué época, de qué forma usó una palabra en griego que se encuentra en el Nuevo Testamento. Hoy en día, yo en mi celular, yo no sé cuántos cientos de Biblias tengo. Y diccionarios ya ni te cuento. ¿Por qué os cuento esto? La razón es esta. Si tú muestras un poco de interés, puedes descubrir hoy el texto de la Biblia, sea en hebreo antiguo, en arameo o en el griego del Nuevo Testamento. Hoy puedes estudiar sin la necesidad que yo tuve de tener que aprender el griego. Hoy, por ejemplo, básico. Hoy, en este día, la primera vez hoy, desde 20 años, pude comunicar con uno de mis profesores en griego. Alcancé de comunicar con él y me encantó porque era un excelente profesor en griego, impresionante. Deseo algún día poder traerlo a la iglesia, a la radio, para que nos des unas lecciones impresionantes. Pero hoy en día, yo abro mi Biblia y tengo acceso al texto griego, sea el Codex Alexandrinus, Codex Vaticanicus, el Codex Betsae, o la Vulgata Nueva, y muchas traducciones, sea latín, hebreo, griego. La razón por qué cuento esto es porque la Biblia yo la leo normalmente en alemán. Yo todos los días yo leo la Biblia en alemán. Y luego refresco mi lectura con el texto, sea en hebreo, sea en griego o sea en arameo. Y entonces miro qué significa esta palabra, qué es la constelación de esta palabra, cómo es la gramática, cómo es el tiempo, cómo se usa, cómo se expresa. Y cuando un día llegué a leer Hebreos capítulo 12, versículo 28, descubrí una cosa que me sorprendió. En español, en la Reina Valera, que es una muy buena Biblia, dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible,
hasta ahí todo correcto. Dice en español, tengamos gratitud. Y ahí paré, digo, un momento. Si yo sé lo que dice ahí en griego. Y dice, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Gracias a Dios, tengo también el texto de la Reina Valera del año 2000, donde lo traduce literalmente. Y dice, así que tomando, no solo recibiendo, tomando tú la iniciativa, recibiendo el reino inconmovible, dice, retengamos la gracia. Donde la Reina Valera, que es una muy buena Biblia, dice, la del 60, tengamos gratitud. En griego literalmente dice, paralambano, o como dice en español, gracia, o en griego, charis, la gracia. Retengamos la gracia. Así que recibiendo un reino inconmovible, retengamos la gracia. Y mediante la gracia, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Este versículo nos enseña que vivir bajo la gracia no es el cheque en blanco para pecar. ¿Sabéis por qué es más difícil pecar bajo la gracia que bajo la ley? Primero, porque la ley, como dice el apóstol Pablo en primera carta de Corintios, la ley es la que le da vida y poder al pecado. El poder del pecado está en la ley. Es la ley que provoca el pecado. También lo dice en Romanos capítulo 7. La ley es como un espejo. La ley de Moisés, y especialmente hablando de los 10 mandamientos. La ley de Moisés, que es la ley perfecta. Dios el Padre a esta tierra, solo a un pueblo, a los judíos, pero mejor dicho a Israel, y mejor dicho al pueblo que él sacó de Egipto, a ese pueblo le mostró los 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos son como un espejo. Si yo miro en un espejo y no me gusta lo que veo en el espejo, no puedo culpar el espejo. Si yo tengo la cara sucia, el espejo solo va a reflejar lo que yo muestro delante del espejo. La ley de Moisés es como un espejo. Te enseña cómo eres, pero no te puede cambiar. La ley es perfecta, como dice Salmo 19. La ley del Señor es perfecta. Pero hay un problema. Yo no soy perfecto. Y cuando la ley perfecta que Dios el Padre le dio a Moisés se encuentra conmigo, entonces sucede lo que dice Romanos 8, versículo 3, lo que era imposible para la ley porque era debilitada por la carne. La carne del ser humano, la naturaleza del ser humano, debilita la ley perfecta del Antiguo Testamento. Nosotros que estamos bajo la gracia, recibir la gracia de Jesucristo no es un cheque en blanco para pecar. No. A lo contrario, la gracia es el espejo que te limpia y te purifica. Un espejo refleja solo cómo eres, la ley. Pero la gracia es como esa fuente de agua
Cuando el hombre en Juan capítulo 5, lo podemos leer, Juan capítulo 4, el ciego, Juan capítulo 9, cuando Jesucristo envió al ciego a lavarse. En Juan capítulo 9, un ciego nacido de nacimiento, ciego de nacimiento, Jesucristo coge el lodo, echa un poco de saliva. En la saliva está el ADN de la persona. Jesucristo a ese ciego le dio ADN suyo, porque en la saliva está el ADN del ser humano. Y le dio ADN a ese polvo, porque ese ciego fue tomado del polvo, hizo lodo, se lo refregó sobre los ojos, y cuando ese ciego se fue a Shiloah, a la fuente de Shiloah, a lavarse, adivina lo primero que vio. Cuando se lavó el rostro y abrió los ojos, lo primero que vio sobre la faz del agua fue su rostro, su cara, su personalidad. Eso es lo que hace Jesucristo contigo cuando Él te lava con su preciosa sangre. Cuando Jesucristo te perdona los pecados, lo primero que reconoces es quién eres. ¿Y quién eres? Eres creado por Dios el Padre con un propósito. Dios el Padre tiene un propósito para nosotros. Y la gracia debilita el poder del pecado, lo quita, lo anula. Y la gracia nos hace libre. Y la razón por que uno no quiere seguir pecando cuando está bajo la gracia es esto. Porque la gracia que recibes de Jesucristo es la naturaleza que recibes de Jesucristo. La gracia nos transmite la naturaleza de Jesucristo. Y mediante esa gracia, sirvamos a Dios agradecidos. ¿Cómo? Con respeto y reverencia. El temor a Dios no es un miedo que te paraliza. El temor a Dios es el principio de toda sabiduría, dice Proverbios 1, versículo 7. Por eso, en Hebreos 12, versículo 28, literalmente pone: así que, recibiendo nosotros, el reino no se edifica. La iglesia se edifica, pero el reino de Dios se recibe. ¿Por qué? Porque el reino ya está preparado. Como dice Mateo capítulo 25, versículo 34. El reino de los cielos, el poderoso, impresionante reino de Dios. Como dice Salmo 103, 19, dice: el Señor Adonai, Elohim, Yahweh, Jehová, dice, estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. El reino de los cielos domina sobre todos. Es el reino inconmovible que trajo Jesucristo a la tierra. Y nosotros hemos recibido por su gracia ese reino. Y como dice literalmente en griego, cuando dice en español, retengamos, en griego esa palabra se puede traducir mantenemos, o dejarnos tener, o déjanos atraer la gracia. Por eso, al recibir nosotros un reino inconmovible, tenemos gracia, porque el poder del reino de los cielos es la gracia. ¿Por qué lo sabemos? Porque en Hebreos capítulo 4, versículo 16, dice, acerquémonos al trono. ¿A qué trono? Al único, al trono que domina todo
Y ese trono ahora es el trono de la gracia. ¿Se convertirá algún día en un trono de juicio? Sí, pero ahora no. Ahora es el trono de la gracia de Jesucristo. Y querido oyente, nosotros cristianos hemos recibido dos herencias, no solo una, dos. Y ese reino de los cielos es nuestra herencia. Como dice Jesucristo en Mateo capítulo 25, versículo 34, venid benditos de mi Padre, recibid el reino que está preparado para vosotros. Heredad el reino. El reino se recibe por herencia. ¿Por qué herencia? Porque somos hijos. Somos hijos del Dios viviente. Hijos adoptados, hijos nacidos de nuevo, hijos nacidos por el Espíritu Santo de Dios. Os voy a contar una historia que a mí me ayudó a comprender cosas. Yo no quería tener animales en casa. Ya tenía bastante trabajo con todos los animales que algunas veces se encuentran en casa. Si una araña por acá o esto o lo otro. Y más todavía si vives en el campo. Como nosotros, si vives en el campo, ahí encuentras de todo. Ahí parece Jurassic Park. Y yo no quería nunca tener animales. Ni perros ni gatos. Pero un día, nuestras hijas recibieron un gatito regalado de nuestro suegro del pueblo en Galicia. Y ellas se empeñaron de traer ese gato a casa. Yo confieso una cosa, yo no quería gato, ni perro, ni nada en casa, ¿para qué? Y entonces se llevaron el gatito, le dieron el nombre Mickey y se lo llevaron a casa. Y cuando yo me levanté, la primera vez a orar temprano por la mañana, ese gatito pequeñito se levantó de su lugar donde estaba y yo tenía la Biblia abierta y se acostó al lado de la Biblia en el sofá. Y dije, qué interesante gato. Con los años, todas las mañanas que yo me levantaba a orar, ese gato Mickey se levantaba conmigo. Más, yo personalmente creo, me han preguntado personas, pastor, ¿usted cree que los animales van al cielo? No lo sé, pero mi gato seguro. Y te digo por qué. Porque ese gato, a lo largo de su vida, ha oído lo mínimo, 11 a 15 veces la Biblia completa. Y no solo en alemán, sino también en griego, en hebreo, en arameo. Y si alguien me pregunta, pastor, ¿los animales van al cielo? No lo sé, pero este seguro. Es una broma, pero ese gato ha oído más Biblia que la mayoría de los cristianos. Pero a lo que voy es esto. Yo no quería gato, pero ese gato, con el tiempo, uno le tiene cariño a ese animal. Se levantaba todos los días conmigo, no a leer la Biblia, pero él me acompañaba en mi lectura de la Biblia, todos los días. Cuando lamentablemente Mickey falleció, entonces mis hijas querían otros gatos. ¿Y sabes qué? Yo, que no quería ningún animal en casa, por ese gato había conquistado mi corazón. Yo voy a contar una cosa. Cuando eso sucedió, yo estaba en el campo, estaba orando y de repente empecé a llorar. Yo digo, ¿por qué?
Cuando yo estaba pensando estos pensamientos, Dios el Padre tocó mi corazón. Y me dijo, ¿sabes, hijo? Lo mismo que tú has abierto tu casa. Y al principio no querías tener gatos, pero ese gato ganó tu corazón. Y por eso le has permitido a los otros gatos entrar a tu casa. Lo mismo lo hizo mi Hijo Jesucristo. Cuando Él se convirtió hombre, en el Hijo del Hombre, mi Hijo Jesucristo me encantó tanto que yo dije, ahora los quiero a todos en el cielo. Por eso Dios el Padre quiere que todos sean salvos. ¿Van a ser todos salvos? No, lamentablemente no. Pero Dios el Padre quiere que sean todos salvos. Eso es la gracia de Jesucristo. Que antiguamente éramos hijos del diablo, hijos de las tinieblas, pero ahora somos hijos del Dios viviente, lavados por la sangre de Jesucristo, purificados por su Espíritu Santo y por su palabra. Así que recibiendo un reino inconmovible. El reino es inconmovible. El reino es inconmovible. Y cuando dice aquí la Reina Valera, déjanos ser agradecidos. Tengamos gratitud. La palabra tener gratitud o estar agradecido en griego se llama Eucaristía. Pero la palabra que pone en griego ahí es charis. Esa palabra Eucaristía o Eucharistos literalmente se encuentra en Colosenses 3, versículo 15, por ejemplo. Cuando dice el apóstol Pablo, dice, y sed agradecidos. Ahí pone la palabra Eucharistos, de Eucaristía. Pero ¿qué son características de ese reino inconmovible? El reino de Dios es la presencia de Dios, es el gobierno de Dios, son las bendiciones de Dios, es la providencia de Dios. El reino de Dios no es algo fictivo. No. El reino de Dios está aquí en la tierra. El reino de los cielos, el reino de Dios está aquí. Jesucristo dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Y si lo dice Jesucristo, tiene razón. Jesucristo habló 105 veces del reino de Dios. Él habló de su iglesia, dijo, yo edificaré mi iglesia. La iglesia se edifica, sí, pero el reino se recibe. La iglesia se edifica, como dice en griego, oikodomeo. Pero el reino se recibe por fe. ¿Qué son características de ese reino impresionante? La Biblia dice que el reino de Dios es inconmovible. Hebreos 12:28. El reino de Dios es también intransferible. Daniel 2:44. El reino de Dios es invencible. También en Daniel 2:44. El reino de Dios es inmutable. Hebreos 1:12. El reino de Dios es invisible. Lucas 17, versículos 20-21. Y, como dice Isaías capítulo 9, versículo 7, el reino de Dios es infinito. Literalmente en hebreo, en Isaías 9, versículo 7 dice, el aumento de su reino y de su paz no tendrán fin. Esa palabra cuando dice aumento
es la palabra expansión. El reino de los cielos se está expandiendo. Déjame darles una anécdota pequeñita. Atención. A todos los que creen en Jesucristo de todo corazón, creo que esto os va a encantar. ¿Sabías que hoy en día, en el mundo, cada día, se abren o se dan vida, se abren 1.200 nuevas iglesias todos los días? Atención, todos los días en todo el mundo, estadísticamente, se abren 1.200 iglesias. Cuando yo hablo de iglesias que creen en Jesucristo, evangélicas, sean bautistas, católicas, ortodoxas, 1.200 iglesias nuevas todos los días. Y ahora otra anécdota, atención. Por cada supuesto musulmán que nace como niño, porque ellos dicen que tú naces como musulmán, por eso quieren tener muchos hijos, quiero decirte, por cada musulmán, entre comillas, que nace, 3 cristianos son salvados. El aumento del reino de los cielos es impresionante. Solo en la China, aproximadamente hay 110 a 120 millones de cristianos que creen en Jesucristo, el Hijo de Dios. Solo en la China. Y en Centroamérica hay países que es impresionante. El aumento, la expansión del reino de Dios es impresionante, es inconmovible, pero sí expansible. Si existe esa palabra en español, si no la he inventado ahora. El reino de Dios se está expandiendo como un grano de mostaza pequeño, pero está creciendo. El reino de Dios es expansible, pero inconmovible. Es como Dios el Padre. Dios el Padre es flexible en sus obras, pero inconmovible en su carácter. ¿Puede cambiar Dios sus planes? Sí. ¿Puede cambiar su carácter? No. Dios el Padre, Jesucristo y Espíritu Santo nunca cambia de carácter. ¿Pero puede cambiar sus planes? Sí. ¿Por qué? Hay diferentes razones. Por ejemplo, porque la persona que Él eligió todavía no está preparada. O cuando uno ora, cuando uno tiene una relación profunda con nuestro querido Padre, que en el Evangelio de Juan es llamado el Padre Santo. Solo existe un Padre Santo, que es el Padre Celestial, el Padre de Jesucristo de nosotros. Cuando Dios el Padre tiene una relación con una persona profundamente, una persona que vive en lo íntimo, el que habita al abrigo del Altísimo. Mire, querido oyente, mire, vivimos todos bajo la gracia, sí. Nos ama Dios el Padre, a todos. Pero no todos convierten la gracia en una relación. No todos convierten el perdón en una cercanía. Y sabes, querido oyente, hay personas. A mí me da un poco gracia cuando yo oigo la palabra influencia. Gente de influencia. De acuerdo. Mi pregunta es, ¿cuánta influencia tienes tú en el cielo? Y quiero decirle que hay personas, no porque son más santas, no. No porque son mejores, tampoco. Porque Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Salmo 91:1 no dice, el que visita. No.
el que habita en la intimidad y en su presencia. Cuando una de esas personas ora, dice la Biblia, Él muda los tiempos y las edades. Una persona de oración tiene la autoridad y el poder de cambiar tiempos y edades. Y ahora sujétate. Y reyes. Porque dice Daniel 2:21, dice, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y los pone. Me pregunto honestamente, ¿dónde está el poder de todas esas oraciones? Para no cambiar un gobierno, poner otro. Tú dices, pastor, eso no es posible. ¿Que no es posible? No tienes idea de lo que es posible. No te puedes imaginar. La oración de un creyente en Cristo Jesús, su relación con Dios el Padre, con el Espíritu Santo, puede mover montañas. Puede atar todo poder diabólico, todo poder demoníaco. Una persona que vive en la presencia y en la intimidad con Dios, no te puedes imaginar lo que sus oraciones pueden hacer. Nosotros hemos recibido ese reino inconmovible. Pero no solo eso. Si citamos Isaías capítulo 9, versículo 7, hay un nombre de Jesucristo ahí escondido que es impresionante. Y ya que estamos juntos, me gustaría compartirlo con vosotros. Cuando dice aquí, en Isaías capítulo 9, versículo 7, en el texto español, dice, lo delicado de su imperio y la paz no tienen límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, dice, disponiéndole y confirmándole en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. En la Biblia, y como dije al principio, tienes la posibilidad de mirar en el texto básico de la Biblia en hebreo, que se llama para todas las Biblias en hebreo. El texto hebraico se llama Biblia Hebreica Sturcandensia. Es el texto que se tiene como texto básico para todos los textos del Antiguo Testamento, para todo el mundo. Cuando dice, aquí en español dice, que su trono no tiene fin, ¿sabe lo que dice en hebreo? Él es el planificador de los milagros. Literalmente, su reino no tiene límites, su paz no tiene límite, y Él es el planificador de los milagros. Literalmente, te lo puedo enseñar. Hay milagros que el Señor está preparando para ti. El Señor ha oído tus oraciones y el Señor te va a contestar porque Él es tu papá. Déjame contarles algo de tu papá. Atención. Solo un niño pequeño, como nuestro nieto ahora, se puede despertar a las 3 de la mañana y despertar a sus papás, y sus papás le dan un vaso de agua o lo que necesite de comer o lo que sea.
Solo un hijo de Dios puede venir a la hora más incómoda, estar en comunión con Dios el Padre y mover el poderoso brazo del Señor en la oración. Jesucristo, en Isaías capítulo 9, versículo 7, es llamado en hebreo también el aumentador del reino. Impresionante. El aumentador del reino. Impresionante nombre de Jesucristo. El reino de los cielos siempre está en expansión. Es inconmovible en su autoridad. Es inmovible en cuanto a la autoridad contra el reino de Satanás. ¿Cómo se expande su reino? El reino de Dios se expande por su palabra, por su presencia, por su Santo Espíritu y por sus hijos. El reino de Dios es inconmovible, querido oyente. El reino de los cielos es impresionante. Tú y yo que creemos en Jesucristo, ya estamos en el reino. El reino de Dios está aquí. Yo sé que hay algunas sectas que te lo interpretan de una u otra forma muy rara. Forget it. Importante es lo que dice la Biblia. El reino de los cielos es inconmovible. El reino de Dios está aquí. Los demonios se burlan, se ríen de toda religión. Los demonios se burlan de todo partido político por el amor de Dios. ¿Por qué? Porque solo una única persona, de carne, de sangre, un ser humano fue el que destruyó los poderes de Satanás y de su reino y los de demonios. Querido oyente, quiero que sepa una cosa, que fue el hombre Jesucristo que destruyó los poderes de Satanás. Sí, Jesucristo era Dios en su identidad, pero hombre en su naturaleza. Y a Satanás no lo podías vencer como ángel. ¿Por qué no? Porque él era uno de los 3 arcángeles, el príncipe de los ángeles. A él no le vengas con tonterías. Incluso el ángel Miguel, luchando por el cuerpo de Moisés. Porque eso es lo que quería Satanás, levantar una nueva ley. Por eso luchó. Incluso Miguel dijo: que el Señor te reprenda. Cabezón, que el Señor te reprenda. Pero ¿por qué vino Jesucristo como hombre? ¿Y por qué era necesario que Jesucristo, en cuerpo de sangre y carne, venciera a Satanás? La razón fue porque fue un hombre, Adán, que entregó todo a Satanás, que perdió la batalla. Y para arrebatarle de nuevo el poder a Satanás y a sus demonios, no podía venir un ángel, tenía que venir de nuevo un hombre. Jesucristo es llamado el último o el segundo Adán. Jesucristo vino en la carne, en la sangre, y Jesucristo venció todo poder diabólico. Y tú y yo tenemos autoridad. Querido oyente, en el nombre de Jesús, levántate. Ata todo poder diabólico que se ha levantado contra tu vida. Vamos, por el amor de Dios, come on. Despójate de esa presión. Despójate de ese peso que te está ahogando. Alza tus ojos hacia los cielos. ¿De dónde vendrá tu ayuda? Tu ayuda vendrá de tu querido Padre que te ama, que te aprecia. Queridos, el Señor Jesucristo nos da la victoria. El Señor Jesucristo nos dio la autoridad. Todo lo que usted y yo ate en esta tierra será atado en el cielo. Nosotros tenemos poder. Queridos oyentes, ¿nunca te has dado cuenta que lo más atacado en tu vida son 2 cosas?
Bueno, tres cosas, pero dos cosas principales. Lo más atacado en tu vida es tu lectura de la Biblia día a día y tu vida de oración. Lo tercero es de ir a la iglesia. Si en una de estas tres áreas estás atacado en este momento, quiero decirte, ten mucho cuidado. Más, os voy a contar una cosa, de experiencia. Yo no estoy hablando si estás enfermo y no puedes moverte de casa, pero jamás, never, he visto una persona que se llame cristiano, si no quiere venir a la iglesia, es porque tampoco tiene una relación con la palabra de Dios y la oración con el Señor. El que no quiere venir a la iglesia es porque en verdad no tiene relación con el Señor, porque tu relación con el Señor te lleva, te da hambre, deseo de estar en la casa de Dios. Es muy importante estar en una iglesia sana, equilibrada, bajo la gracia, no la ley, bajo la gracia. Queridos, estamos bajo la gracia, pero en un reino inconmovible. Yo no sé en qué situación está tu esposo o tu esposa, o algún familiar, o tú mismo. Pero querido oyente, Jesucristo nos dio la autoridad, las llaves del reino de los cielos, y dijo que todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo en el nombre de Jesús. Y tú tienes que atar al hombre fuerte, como dice Mateo 12, versículo 29, Marcos 3, versículo 27, Lucas 11. Tienes que atar al hombre fuerte, reprender a esos poderes diabólicos. Queridos, come on, por el amor de Dios, yo sé que vosotros sabéis de lo que estoy hablando. I know, yo lo sé. Querido, despójate, aviva de nuevo ese fuego en tu vida. ¿Cómo? Acércate al fuego del Señor, donde el Señor encendió su fuego a la iglesia. Acércate al lugar donde arde el fuego de Dios. La iglesia del Señor. La iglesia, cuando hablo de iglesia, no estoy hablando primordialmente de iglesia evangélica o católica o whatever. Estoy hablando de la congregación de personas que se juntan para adorar y alabar al Señor. Es importantísimo. Por eso la iglesia es tan atacada. ¿Queréis saberlo por qué? Porque es la única parte visible del reino invisible. Nosotros tenemos autoridad. Querido oyente, sigue orando. Ata al hombre fuerte. Dile, yo te ato en el nombre de Jesús. Todo poder diabólico, todo poder demoníaco que ha atacado mi familia, yo ato al hombre fuerte. Dilo, yo ato en el nombre de Jesús todo poder diabólico. Y si tú ves si tú percibes algo detrás de tu hijo, hija, lo que sea, no temas, no entres en pánico. Y di conmigo, en el nombre de Jesús, yo ato todo poder diabólico detrás de mi hijo, de mi hija, de mi esposo, de mi esposa. Ninguna arma forjada contra ellos prosperará. Yo destruyo en el nombre de Jesús todo poder diabólico, lo ato, le reprendo en el nombre de Jesús y lo ordeno, aléjate y no regreses más. Y Padre, arrebato el reino de los cielos, porque tú has dicho que los violentos arrebatan el reino de Dios. Querido oyente, por favor, por el amor de Dios, no te des por vencido, no. Despójate de ese peso, despójate de esa presión, de esa nube. En el nombre de Jesús, levanta tus ojos hacia los cielos, hacia los montes. ¿A dónde? El Señor te va a ayudar. ¿Cómo? No lo sé, yo no soy Dios, por el amor de Dios. Pero una cosa sé,
Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Dios es fiel y para siempre su gracia.